Bienvenido todo el mundo al tercer capítulo de Corazón de Atleta, esa serie independiente de The Sport Fórmula Podcast en la que hablamos directamente con deportistas profesionales. Y hoy tenemos el placer de contar con Guillermo Mulero, un jugador de baloncesto profesional cuya vida deportiva parece de película. Empezó jugando en el equipo de su pueblo para pasar a ganar una Euroliga Junior junto al Real Madrid y a partir de ahí fue construyendo su carrera, la cual ha llevado ni nada más ni nada menos que a la convocatoria de la selección española de 3x3 y a la segunda máxima categoría del baloncesto español. Pero no todo es alegría. Como Guille nos contará, ha afrontado una de las lesiones más duras que un deportista puede sufrir, una rotura del tendón de Aquiles. Espero que disfrutéis del episodio junto a Guille y que valoréis el podcast para hacer llegar estas historias a más gente. No os entretengo más, así que os dejo con el capítulo. Adiós. Hoy, en el tercer capítulo de Corazón de Atleta, tenemos el auténtico placer de tener otro jugador profesional de baloncesto, Guillermo Mulero. Bienvenido. Muchas gracias, Mirallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perfecto, ahora que estás entre nosotros. Yo a Guillermo Mulero tengo la suerte de conocerle, pero para quien no sepa quién eres, para quien no te localice, cuéntanos un poquito quién es Guillermo Mulero. Bueno, sobre todo, es una pregunta muy compleja, pero sobre todo, sobre todo ahora soy jugador de baloncesto profesional, llevo bastantes años, la verdad, casi desde los 18 años siendo profesional. Y bueno, pues la verdad que así a modo de resumen, soy una persona bastante sencilla y bueno, pues que juega al baloncesto. O sea, poco más. Ahora ya entraremos más en detalle, supongo. Sí. Bueno, y yo a Guille lo conozco de campamentos, de haber jugado contra él cuando estaba en Móstoles, pero ¿cómo ha sido esa parte, para seguir conociéndote como jugador, Mm. del niño de Móstoles al jugador profesional de Madrid, o sea, el jugador profesional de baloncesto? eh, ¿Cómo ha sido esa etapa formativa? ¿Cómo fue? ¿Tú eras el talentoso desde pequeño o ha sido más trabajo diario eso lo que te ha convertido en pues que el niño de Móstoles pase de ser el jugador de Móstoles a jugador profesional? Bueno, pues realmente yo, bueno, y tú lo sabes porque en los campus contigo yo era un jugador, tampoco te voy a decir normal, quizás sí que destacaba un poco, pero casi más por un tema físico que por nada mucho más especial que eso. Y sobre todo porque a mí me gustaba mucho. Entonces yo entrenaba mucho, pero porque me gustaba mucho lo que hacía. O sea, para mí no era, no era voy a entrenar porque quiero ser mejor, voy a entrenar porque me lo estoy pasando bien. Eso de niño, pues yo creo que me hizo mejorar bastante. Y luego que tuve la suerte de en Móstoles tener grandes entrenadores de base en Alevín y en infantil, como son Jorge Acero Rookie y Rafa Navarro, que realmente mm, hacían que avanzara muy rápido y tuviera un gran avance haciendo cosas muy simples e interiorizándolas. Y luego, pues, yo eso lo noté bastante y luego ya cuando ya di el paso a cadete hablamos, ya sí que empecé a destacar algo más, también gracias a que el entrenador me dio una gran confianza y que mis compañeros, pues, todos tenían una confianza tremenda en mí. Entonces, pues, es verdad que ese segundo año de cadete fue cuando más destaqué, que pudimos entrar en playoff, que ganamos la primera ronda de playoff a Getafe, que eso o sea, entrar en cuartos de playoff de Madrid, eso para un equipo como Móstoles era increíble y nuestra generación lo hizo. Y luego ya sí que es verdad que ahí contra Fuenlabrada hicimos muy buenos partidos. De hecho, el primero, bueno, casi lo sacamos y al final no lo conseguimos sacar. Pero bueno, que era increíble plantarle cara a un equipo de Móstoles a lo que era toda una cantera CB como era Fuenlabrada. Mm. Y además de baloncesto, de estar en Móstoles, ¿hiciste otros deportes? ¿Siempre ha sido baloncesto, baloncesto, baloncesto? ¿O ha sido multidisciplinar en ese aspecto? Sí, la verdad que tuve la suerte de que, bueno, es verdad que mi padre jugaba al baloncesto y como que quizá el primer deporte que probé quizás sí que fue el baloncesto. Y como te he dicho, me gustaba mucho, pero probé todo. He probado fútbol, luego me acuerdo que en verano íbamos aquí en Móstoles a unas colonias y literalmente en 15 días hacías todos los deportes posibles, todos. O sea, eran ahí en el Soto de Móstoles que había unas instalaciones tremendas y se hacían todos los deportes y todos me gustaban, lo cual era un problema. Pero bueno, es verdad que luego, pues, quizás sí que el básquet era el que más me gustaba y bueno, pues, es por el que me acabé decidiendo. Sí, pero no por decir tenía que decidir, sino porque me gustaba por encima del resto y quería hacerlo todo el rato. Entonces, pues,
no daba tiempo para todo tampoco. Claro, tú pedías que tu tiempo, pues invertirlo en el baloncesto, pero por un gusto, ¿no? Eso es también, claro. Agradecer a que mis padres podían, eh, porque claro, yo muchas veces desde que estoy a Levín infantil tenía que ir a un colegio que estaba, tenía que coger el coche para ir a un colegio porque mi colegio no tenía equipo. Luego de ahí acababa el colegio y me iba al club del Móstoles, o sea, se pegaban unos paseos conmigo y no por hacerme el favor, sino porque ellos también lo disfrutaban. Entonces eso yo en el momento tampoco lo valoras, pero ahora pues sí que lo ves y ya que eres más consciente cuando te haces mayor, dices, joder, vaya palizas se pegaban y eso es de agradecer, claro. Sí, sí, totalmente. ¿Cuánto le debemos a los padres y eso, que nos llevan a las 7 de la mañana a un colegio perdido de Aranjuez Totalmente. y también madrugan con nosotros y no juegan? ¿Y cuándo te das cuenta de que el niño de Móstoles se puede convertir en jugador profesional de baloncesto y vivir de esto? Ya, eso es, o sea, eso es una buena pregunta y es complejo porque lo fácil, y si te lo digo sin pensar, sería cuando fiché por el Real Madrid en Junior, después de este año de cadete bueno que te dije, pero no lo llego a ver como algo profesional ahí, ni en ese momento yo pienso que me pueda dedicar a ello de forma profesional. Yo creo que es cuando acaba mi etapa junior, em, que sí que me doy cuenta más de que, bueno, pues, em, mis compañeros o muchos de ellos ya van a jugar en ACB, van a ir cedidos a un Leboro y ya dices: "Hostia, esto es lo gordo, es otra cosa". Y ahí te das cuenta de que, bueno, evidentemente ellos tenían mejor y tienen evidentemente mejor nivel que yo, pero bueno, entras un poco en ese saco. Entonces yo diría que los 2 años de senior ya, seguía en equipo cantera, porque estuve en el Madrid y luego en Fuenlabrada, pero yo creo que el paso a profesional quizá lo di cuando salí de casa, cuando me fui a jugar fuera, que fue en Ávila, fue un sitio perfecto para mí por todo, por la cercanía a mi casa, que al final es 1 hora y poco, em, y porque es el club de Ávila, el Ávila era como una familia y sobre todo, bueno, todo el mundo dentro del club, pero sobre todo el segundo entrenador, pues nos trataba como si fuéramos sus hijos. Entonces, pues eso me vino muy bien para ser mi primera toma de contacto a vivir fuera y ahí me di cuenta de que yo creo que ya que podía ser profesional. De hecho, yo recuerdo, a mi agente decirle: "Oye, yo quiero jugar profesional", porque estaba jugando EVA, que es verdad que estaba bien, pero era algo de cantera, y es verdad que los equipos de EVA yo siempre le daba más importancia a los chavales más jóvenes de la cantera, como es totalmente normal. Entonces, yo sí que le dije que yo quería ya dar un pasito más hacia la profesionalidad, quizás. Así que yo diría que allí. ¿Y cómo es ese paso? Porque, joder, jugadores que estén en canteras del Real Madrid, bueno, no muchos, pero jugadores que estén en canteras ACB, hay muchos y hay también muchos que de etapa junior a eh, pues ligas FEP, LEP Plata, como era antiguo, bueno, LEP Plata, LEP Boros, no se adaptan. Entonces, ¿cómo es ese cambio de estoy en un junior competitivo a un equipo de FEP? O sea, ¿cómo es esa transición? Yo no, o sea, no sé y no puedo hablar de lo de ahora, porque sé que ahora también con el tema de la NCAA y todo, es todo mucho más diferente seguro, pero yo sé que en mi momento era un salto complicado y porque realmente había bastante diferencia, sobre todo hablando a nivel físico, de lo que era el junior o bueno, la etapa junior con la etapa profesional ya senior. También es verdad que creo que ahora porque claro, cuando yo jugaba en ese momento solo había un grupo de Madrid, por ejemplo, de EVA, solo había 16 equipos en el Les Plata, que hay 28. O sea, yo creo que el nivel era quizá algo mayor, a nivel físico sobre todo hablo, en EVA y en Les Plata, entonces el salto era ese, o sea, tenías que ir a un EVA o un Les Plata. Bueno, Mm. eso en mi caso. Evidentemente hay gente que se iba directamente a CB o incluso a Leboro o tal. Pero claro, ese salto yo recuerdo para mí fue complicado. Lo que tuve yo la suerte es que mis 2 años de junior que esto lo hacía muy bien el Madrid en cantera, bueno, casi todo lo hace bien el Madrid en cantera, pero esto precisamente lo hacía muy bien, que era, el equipo junior ya jugaba en la EVA. Entonces, aparte de que te servía durante el año para competir, Mm. porque al final es una liga, o era una liga muy competitiva, ahora también, pero en el momento quizá lo era más, ya te vas adaptando a eso. Entonces eso nos ayudó. De todas formas, aún así, es verdad que es un cambio duro. Mm. El Madrid sé que lo sigue haciendo, otros clubes no lo sé, pero yo creo que esto podría ser clave, o incluso ahora la Liga Sub-22, Mm. yo creo que sería importante que eh, jugadores de 16, 17, 18 años pudieran ir jugando esa liga para ir adaptándose quizás. Sí. Así Y que bueno, es complejo, sí, sí. pero bueno, que es algo que es lo que es y realmente yo creo que sí que en mi época
era quizá más complicado y creo que ahora es un poquito más sencillo dar ese paso. Sí, porque, o sea, no es. Es que justo además lo venía hablando hoy con el coche con unos amigos de baloncesto, que bueno, cuando ascendimos al Plata con Pozuelo, había 20 equipos, entonces, pues el número de jugadores que llegaban a EVA, pues eran más. Y al siguiente año hubo, pues 44, bueno, cuando hicieron los 2 grupos de Madrid. Y claro, tengo que encontrar a, pues, yo qué sé, a 100 jugadores más de EVA, ¿de dónde los saco? Entonces, eso es cierto que el nivel, yo pienso que baja un poco el nivel de la categoría. Al final, pues cuanto más jugadores tengo que sacar de donde en principio no hay, pues para mí bajaba el nivel de la categoría. Y es lo que tú dices, si no tengo ese nivel físico para enfrentarme a ya tíos que están preparados físicamente, que están cobrando pasta, que llevan años ya macerándose en el baloncesto, pues tengo que estar preparado para, y a mí me viene muy bien que soy preparador físico, pues vender esto. Sí, sí. Vale. ¿Y cuál ha sido, ya que has hablado de que estabas en el Real Madrid, también has estado, no sé cuántos ascensos tienes 2 o 3 ascensos en categorías FEB? Sí, dos. 2. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor logro a nivel formativo y a nivel profesional? Y no tiene que ser un campeonato, una experiencia, un recuerdo. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro en ambos aspectos? Bueno, a nivel formativo, la verdad es que tuvimos la suerte de que ganamos mucho. Bueno, es que era un auténtico equipazo, la verdad. Y yo quizá me quedaría con el Campeonato de Europa, el U18, la Euroliga que ganamos, que además la ganamos en Madrid. Y fue bonito porque el año anterior, o sea, mi año de junior de primer año, ganamos Campeonato de Madrid, Campeonato de España y quedamos segundos en el Campeonato de Europa, que nos ganó en la final Estrella Roja. Y yo recuerdo que fue una temporada preciosa, pero me acuerdo que fue duro perder ese partido. También es verdad que era el único partido que perdimos en todo el año. Y, y al año siguiente, pues quizá hicimos una temporada y casi mejor, y un equipo mejor, y la verdad que era mejor, y que volvimos a ganar el Campeonato de España y el Campeonato de Madrid. Y en el Campeonato de Europa volvíamos a jugar la final, esta vez en Madrid, contra Estrella Roja otra vez, que era el mismo equipo que nos ganó, que no la ganó, o sea, también tenía una generación muy, muy buena. Y bueno, ganar esa final en lo que era el Wizzing entonces, bueno, fue increíble con mis amigos, mi familia en la grada, o sea, eso fue maravilloso. Eso en formación, seguro. O sea, te pondría todos los títulos, pero sobre todo ese, además fue como el colofón a los 2 años Claro, terminas tu siguientes. etapa formativa con eso, siendo campeón de Europa, claro. Sí, fue tremendo, la verdad. Y luego, a nivel profesional, es complejo porque los 2 ascensos que tengo son, digamos, asteriscos, porque uno fue cuando el COVID, que es verdad que con Murcia, que íbamos a ascender, o sea, fue justo en la temporada 19-20, que es cuando entra el COVID, y a ver, íbamos como un tiro y además creo que llevábamos 3 o 4 victorias de ventaja sobre el segundo, o sea, era prácticamente seguro que íbamos a ascender, no te voy a decir matemático, pero casi. Pero claro, entró el COVID y el ascenso fue, pues aquí en mi casa, donde estoy ahora mismo, lo celebramos en videollamada con los compañeros. Entonces eso me acuerdo que fue, sobre todo el año, la segunda mitad del año fue muy bonito, sobre todo, pero claro, acabó así. Y otra ha sido este año, que de verdad que lo he disfrutado y ha sido un año genial, sobre todo por la gente que ha habido, pero claro, he estado con la lesión del tendón, que supongo que luego hablaremos, y nada, pues no he. O sea, yo me he sentido muy parte del equipo. De hecho, las últimas 3 semanas o 4 estuve entrando con el equipo y tuve ficha y pude jugar y tal. Pero claro, no es lo mismo. Entonces, yo quizá te diría la de este año, quizá porque la tengo más reciente, pero bueno, con este pequeño asterisco. Mm. Y has dicho que tuviste una lesión del tendón, Sí. ¿vale? Realmente para la gente que no lo sabe, cuenta un poco qué fue lo que pasó y cómo Sí. fue. Bueno, yo pues fue hace, 11 meses, justo en agosto, el 10 de agosto de 2024. Yo ya estaba jugando un torneo de 3x3 en Marisquiño. De hecho, era el último que iba a jugar. Yo ya había firmado con Figui y Palma, con Mallorca. Y nada, pues en un movimiento bastante natural, o sea, no fue nada muy abrupto, pero bueno, al final, pues noté como si me tiraran algo al tendón de Aquiles. Y bueno, yo ya sabía también lo que sentía un poco porque Carol, mi novia, pues
se había hecho la misma lesión y me la había contado 1000 veces cómo La había sensación, sido. ¿no? De desconexión. Entonces, sí, eso es. Entonces yo, el momento, me giro un poco, veo que no hay nadie y ya en el momento caigo que me he roto el tendón de Aquiles seguro. Además es que lo tenía claro, o sea, no hacía falta ningún tipo de... Eso se nota. Y bueno, pues la verdad que digamos que, o sea, el partido se siguió jugando y yo me acuerdo estar en el banquillo mientras se jugaba el partido, pero no, o sea, no prestar ningún tipo de atención al partido, o sea, solo fueron 10 minutos duros, la verdad, en el que piensas todo, se te pasa todo por la cabeza, 1000 cosas, te preguntas por qué, cómo ha podido pasar, si esto, bueno, cosas que tampoco sirven para mucho, pero que bueno, que Pasan, en sí, ese te momento pasan te por la las cabeza. preguntas y te vienen. Y y yo creo que en esos 10, 15 minutos de pasarlo fatal, de hecho, todo el mundo que estaba allí seguramente me pudo ver que yo estaba bastante mal. Eh, Luego llegó la ambulancia, me llevó al hospital y no recuerdo volver a pasarlo mal. O sea, como que esos 10, 15 minutos me sirvieron quizá para asumirlo. Bueno, y quizá también esa noche posterior. O sea, no solo esos 15 minutos, pero bueno, sobre todo ahí, me sirvieron ya como para asumirlo todo. Y hice algo también ayudado por mi gente que me fue bastante útil, que fue pensar siempre en el siguiente paso, o sea, no estar pendiente de nada más que en lo siguiente que tenía que hacer, que esto suena muy típico, Sí, pero a sí. mí me sirvió realmente. O sea, yo esa noche me despierto y según me despierto estaba en Galicia, venga, a ver cómo llego a Madrid. Gracias a los padres de Diego de Blas, que justo estaban allí y me pudieron llevar, a él le estaré agradecido siempre, porque si no hubiera sido un poco follón. Y luego ya en Madrid, según llego a Madrid, lo primero, hablé con mi fisio de aquí de toda la vida y con mis padres a ver quién me puede operar. Como siempre pensando en el siguiente, en lo siguiente, y también por suerte todo fue yendo bien, la operación fue yendo bien, el cirujano que me operó me dijo que todo había ido genial y era, bueno, muy buen cirujano. Luego en casa, pues no podía estar mejor rodeado, mis amigos, todo. Mm. Es verdad que todo eso también es propicio. No voy a ser, pero claro, centrarme siempre en lo siguiente, en venga, me quito la escayola, venga, eh, puedo andar 3 pasos, bueno, esas pequeñas cosas, pequeñas victorias, pues la verdad que me sirvió bastante. Eso yo creo que fue la clave y por eso yo creo que en ningún momento, salvo momentos muy puntuales, me he pasado mal Mm. de estar jodido, de sufrir apenas. También tuve la suerte de vivir ese año yo vivía con mi chica prácticamente, que vivíamos juntos en Mallorca, toda la recuperación que la pude hacer allí, y con Jorge, que es uno de mis mejores amigos. Entonces, pues, si un día estaba mal o lo que sea, pues yo pues iba al sofá o estaba en la casa, estaba bien siempre. Mm. Eso me ayudó bastante, la verdad. Y, joder, es curioso porque es que cuando hablé con Pablo Rodrigo sobre que jugasteis juntos Sí. en Melilla y Leboro, dijo lo mismo sobre la lesión de, claro, tú estás jugando un partido que estás perfecto, te lesionas y hay un momento en el que no entiendes qué está pasando, porque el partido se sigue jugando, parece que nada ha pasado y tú no eres capaz de, como de conectar con esa realidad a nivel mental, o sea, Sí, o sea, eso es así, pasa y le habrá pasado a casi todo el mundo. O sea, o sea, pero es lo normal. Y luego también, yo creo que también es como un aprendizaje para uno mismo de decir que lo que nos está pasando, evidentemente para nosotros es un mundo, pero tampoco es tan importante. O sea, la vida sigue. mm, Y si tú te paras, se el mundo va. no O sea, para. hay que seguir. Claro, no va a parar por ti. Y evidentemente hay momentos en los que hay que sentarse, parar un momento bueno, reflexionar o lo que sea, eso no digo que no, pero yo creo que cuanto antes lo asumas y cuanto antes te pongas otra vez en marcha, mejor va, porque el resto de cosas no paran. Mm, Eso es. Al final lo que tú dices, pequeñas victorias y no parar. Y has dicho que te lesionaste jugando un torneo 3x3, porque además de ser jugador 5x5 de baloncesto 5x5, también eres jugador 3x3, ¿vale? Sí, ¿Cuáles son las principales diferencias para ti y encima selección española, si no me equivoco, ¿no? sí, bueno, durante una época sí, estuve convocado a la Bueno, selección, joder, sí. selección española. Jugador 3x3 y jugador 5x5, ¿crees que hay un diferente Guille Mulero en los dos campos? ¿O uno destaca, el 5x5 destaca por encima del 3x3 por tus habilidades? Cuéntanos un poco, porque es verdad que es un mundo que yo no conozco nada. Cuéntanos un poco las principales diferencias y lo crees que te guste más de un mundo o del otro. Bueno, o sea, pese a ser baloncesto Mm. ambas, son 2 disciplinas muy, muy diferentes. O sea, tienen, o sea, evidentemente, El al aro final y el la pelota baloncesto, ese baloncesto, sí, pero claro, cambia.
pero es verdad que es muy diferente casi todo. Evidentemente tampoco estoy jugando en el mundo, la mayor diferencia yo creo que sobre todo es el ritmo, que también creo que a nivel visual y a nivel del espectador, que es todo tan rápido, todo tan dinámico, partidos tan cortos, yo creo que eso es uno de los, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, que es el segundo año que se ha hecho, fue el deporte, o sea, se llenó todos los partidos al 100%. Eso no lo consiguió casi ningún otro deporte. Es verdad que hay deportes que tienen que llenar estadios y esto al final eran 6.000 personas o 5.000, Hay que pero eso llenarlas. es, pero claro, eso hay que llenarlo. Yo creo que eso es muy, y luego que era imposible conseguir entradas, o sea, se vendían, o sea, que yo creo que es muy atractivo para el espectador y por eso está creciendo también tanto. Pero bueno, aparte de eso, las diferencias deportivas, aparte de ser todo mucho más rápido, yo creo que el, el error se castiga menos. O sea, tú puedes fallar y vas a fallar mucho más porque vas a tener que tomar muchas más decisiones. Al final hay menos gente, todo mucho más rápido, posesión más. Entonces, yo creo que el error, y a mí eso también me ha ayudado mucho para restarle importancia al error. Eso me ha ayudado también de cara al 5x5 porque creo que es algo importante. Restar algo de importancia al error. Sí, Además, sí. porque en 3x3, yo que sé, te hacen una puerta atrás, te meten una canasta y es que te olvidas y ya tienes que estar sacando porque enseguida puedes meter tú. Eso es, eso es. Es sobre todo esa rapidez y dinamismo, pues también viene el otro de la mano. Luego es un juego mucho más físico, a priori. Es verdad que quizá en los últimos torneos, no sé si el criterio arbitral está intentando ser un poquito, que sea un poquito menos físico, pero va a ser siempre va a ser mucho más físico. Y bueno, pues es un poco eso. Y luego también que yo creo que en el 3x3 los jugadores tienen a nivel táctico algo más que decir que en el 5x5. O sea, creo que el jugador de 3x3 tiene que entender un poquito más el juego y no vale que estés encasillado en una cosa y que hay un entrenador o un staff técnico tal que te diga, haz esto y haz esto. Tienes que, sirve yo creo que para que los jugadores entre sí, porque no hay entrenador, o sea, hay entrenador previo, pero durante el En partido, entrenamientos, ¿no? claro, durante el partido no. Entonces son los propios jugadores los que tienen que resolver. Y yo creo que eso te lo da la necesidad. O sea, si tú tienes que meter un triple o en una prórroga para ganar un partido, tienes que hablar que evidentemente hay cosas preestablecidas, pero hay que ver cómo nos están defendiendo, nos vendrá mejor esta jugada esta, si nos defienden, o sea, todas estas cosas las tienen que resolver entre los 4 jugadores en ese momento. Y yo creo que eso a mí personalmente me gusta mucho, el que nosotros tengamos ese protagonismo táctico también. Mm. Y ahora que estás prácticamente rehabilitado a falta de volver a competir, estás en la parte final de la lesión, ese return to play, ¿tiene la idea de volver a competir en 5x5 y en 3x3? Sé que, o sea, y esto es un poco salto grande y tú precisamente has dicho pequeñas victorias. A lo mejor la primera pequeña victoria es estar en 5x5 solo o en estar en 3x3 solo. Pero ¿tú visualizas tu regreso completamente sano en ambas competiciones? Pues me encantaría, o sea, es una cosa que no me gustaría tener que decidir por una o por otra, porque ambas, con sus diferencias y similitudes y todo, me encantan las 2 modalidades muchísimo. Pero por 2 cosas lo veo complicado de compaginar. Lo primero es que creo que el 3x3 debe profesionalizarse más, y hay muchos equipos en España que lo están haciendo, y se está viendo los frutos de esto. Y creo que es muy complicado de compaginar, salvo que haya un club de 5x5 que pueda permitir, pero aún así es complicado, porque al final la temporada de 3x3 dura prácticamente de febrero o marzo hasta noviembre. O sea, simplemente serían los meses de verano en los que se podría. Entonces, creo que o sea, debe de profesionalizarse, entonces no creo que evidentemente habrá mucha gente que lo haga en este momento, y es lo normal, porque todavía no hay tantos equipos profesionalizados y es o no jugar 3x3 o hacerlo así. Eh, entonces, bueno, por ese lado, ¿no? Y luego por mi forma física, por mi salud, creo que no voy a decir que yo me lesionara por eso, pero estuve 3 años haciendo 9 meses, 3 meses, 9 meses, 3 meses, 9 meses sin parar. Que no digo que la lesión fuera por eso, pero bueno, todo, y sobre todo este tipo de lesiones de carga, pues puede tener que ver. Entonces, no lo sé. O sea, me encantaría, creo que no, pero bueno, si en un momento veo que está la posibilidad de hacerlo de una forma sana y tal, podría ser. Pero bueno, lo veo complicado. A mí me gustaría jugar las 2, pero creo que lo suyo sería decidirme por una o por la otra. Mm. Y al final, bueno, esto de las lesiones es multifactorial y depende de muchísimas cosas, no solo de lo que conocemos como carga, pero al final, pues lo que tú dices, si tú no te estás dando un descanso con ambas competiciones, pues
es algo que seguramente tu cuerpo pues dijese, no puedo más, y estalló por una vía. No, nunca lo sabremos, pero bueno. Eh, ¿Y cómo visualizas, sean 3x3, sean 5x5, la competición que tú escojas si quieras, cómo visualizas tu vuelta a los terrenos de juego? Bueno, pues esto lo he pensado bastante, pero yo me gustaría, o sea, lo ideal, sé que es imposible, pero lo ideal sería volver como cuando me fui, ¿no? Como si nada hubiera pasado. Sé que es difícil, pero bueno, estoy ahora, bueno, lo que entrené a final de temporada y lo que estoy jugando ahora, eh, sí que es verdad que no me veo muy lejos de aquello, sobre todo a nivel físico estoy incluso mejor, diría, pero bueno, me falta todavía coger el ritmo y coger un poco lo que es el básquet, que en algunas estaciones igual voy medio segundo tarde y eso es muchísimo. Mm. Pero bueno, pues sinceramente, estar en un sitio en el que se me dé esa cancha y esa confianza, que es lo que creo que he conseguido, y una vez ahí, eh, poder equivocarme, que quizá si me cuesta un poco, sé que no me va a costar mucho, pero un par de semanas o 3 encontrar ese ritmo otra vez, que no pase nada, que se me dé, pues un poco tener esa confianza y bueno, que al final yo soy consciente y de lo que veo, que yo sé qué nivel tengo y sé que voy a volver a un nivel, parecido o ojalá mejor del que tenía. Pero claro, eso hay que demostrarlo. Entonces, para demostrarlo, que estar en un sitio en el que me den esa confianza y esa paciencia, entre comillas, para poder hacerlo. Mm. Y teniendo en cuenta que, pues al final lo que estás visualizando es una vuelta a los terrenos de juego con confianza en un equipo en el que precisamente te dan esto que estamos hablando, esta confianza, que estás a gusto en ese equipo, ¿qué consejo tú le podrías dar a una persona, igual que se ha roto el Aquiles, ¿vale? ¿Qué consejo le darías a esa persona que se acaba de romper el Aquiles? Bueno, lo primero lo que te he dicho. Y bueno, lo primero que te he dicho no, lo primero sería que no tenga ningún tipo de reparo en apoyarse en la gente que tiene alrededor. O sea, para mí fue la clave, sobre todo en los primeros meses. Eh, y además que ellos seguramente estén encantados de que se apoyen en él. O sea, eso es lo principal, sin ningún tipo de duda. Y luego, pues lo que hemos hablado antes, no pensar en: "Buah, ¿qué pasará cuando vuelva?". Eso ya tendrás tiempo para pensarlo, además, hazme caso que lo piensas bastante, sino en ese momento yo creo que tienes que ir pensando en: "¿Qué viene ahora? Venga, vamos a conseguirlo". Sobre todo porque, si te pones pequeñas metas pequeñitas, las vas a ir consiguiendo, las vas a ir consiguiendo, y eso da una satisfacción, em, que es imposible conseguir con otra cosa. O sea, esa satisfacción que te va a decir: "Jua, me he quitado una muleta. Me he podido quedar de pie en estático", que es sentir el peso de tu cuerpo en tu pierna. Esas pequeñas cosas, que parecen tan simples, darles el valor que tienen, ese valor, y es simplemente eso, el apoyo y el ir poco a poco con las pequeñas victorias. Al final, mira, pues es que retomando un poco, porque al final venís un poco diferentes lesiones, pero mismo camino con Pablo Rodrigo que estuvimos hablando. em, Él habla un poco más sobre cruzado, tú estás hablando un poco más de Aquiles, pero el proceso por el mental por el que ambos habéis pasado es el mismo. Pablo disfrutaba de flexionar 5 centímetros, 1 centímetro más la rodilla. Tú estás disfrutando de andar, de poder apoyar el pie. Al final, creo súper importante destacar esto que está diciendo Guille, de las pequeñas victorias, porque no vas a pasar de que te opere un cirujano a en una semana, un mes, correr. Es que es imposible. Entonces, si no disfrutas, ojalá, claro, ojalá, pero si no disfrutas de esas pequeñas victorias y de esos pequeños esfuerzos del trabajo día a día, no llegas. Sinceramente creo que no llegas. Y luego yo también diría, que esto seguramente te lo dijo Pablo, no lo sé, porque esto lo he hablado con él, que, seguramente en el caso de un jugador profesional, digo, vas a tener tiempo, vas a tener mucho tiempo. Eh, Aprovéchalo. Intenta mejorar en cosas, no sé, cosas que nunca has podido hacer, aprovecha, o sea, evidentemente nadie quiere lesionarse, nadie quiere romperse. Eso es obvio, pero bueno, es difícil de encontrar, pero tiene alguna cosa positiva o diferente que yo creo que sí que se puede. Entonces, bueno, también diría, disfrutar no, aprovechar el tiempo. Sí. Y si no eres profesional, creo que incluso también porque vas a tener tantas cosas en la cabeza de trabajo, estudios, lo que sea, que ese acercarme, ese buscar ese trabajo diario, esa pequeña victoria, a nivel mental creo que ayuda mogollón. Sí, sí. Pero si no haces nada y te estancas, es muy jodido. Y
estás hablando de lo que te ha enseñado esta lesión, de esas pequeñas victorias, de disfrutar el trabajo diario, de apoyarte y de disfrutar más de las relaciones que tienes. Entonces, ¿cuál dirías que es el mayor aprendizaje que has tenido a través del deporte? ¿Vale? Puede ser cuando jugabas al fútbol de pequeño, pero ¿cuál es el mayor aprendizaje a nivel personal que te ha dado el deporte? Mucho. Es que yo, o sea, te diría que parte de mi personalidad o sea, la he ganado, se ha fraguado en el mundo del deporte y en todo lo que los valores, típica frase que se dice los valores del deporte, pero es que es real. Eh, yo creo que es importante el, el ayudar, porque claro, yo hablo de mi deporte, que es el baloncesto, y en un deporte de equipo es ayudar al de al lado y ser consciente que si el de al lado es mejor, a ti te hace mejor. Y es muy satisfactorio hacer mejor al de al lado. Eso sí, quizás sea una de las cosas así que se me viene primero a bote pronto. Y bueno, yo estoy convencido de que si tengo hijos, van a hacer deporte, pero no te digo a nivel profesional, digo de pequeños porque estos valores creo que son difíciles de inculcar de otra manera o de una manera tan clara y tan sencilla y tan natural como con el deporte, la verdad. Sí, y joder, que lo digas tú, que al final, pues siempre has sido un jugador que a lo mejor en Móstoles tenías un rol más principal, pero que a lo mejor en el Madrid tenías un rol de apoyo, porque al final has estado, no vamos a decir nombres porque al final este es tu episodio, pero de nombres muy grandes. Sí. Luka Doncic, Santi Justa, Jonathan Barreiro, Manuel Cat, o sea, son jugadores que están en la CB y primeras ligas ahora mismo. Esas. Bueno, y uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Sí. Pero sí, sí. Y al final tú tienes que dar ese trabajo de equipo, que al final el bueno, el que Luka en 20 puntos te mete todos los partidos, pero tú tienes que ayudar a Luka y que Luka te ayude a ti a ganar los partidos, que si no Estrella Roja, pues hubiese vuelto a ganar seguramente esa Euroliga. Sí, sí, y esto es muy fácil, porque es lo típico, es muy fácil decirlo, de todos los jugadores cuentan, pero yo realmente en todos los equipos en los que he estado, todos los jugadores contaban o se intentaba porque todos los jugadores contasen y el que no sumaba o el que no contaba, o sea, se acaba oyendo o muy fuera de lo que es la química del equipo. O sea, eso se nota bastante. Es verdad que he tenido la suerte, por ejemplo, en ese equipo de que hablamos del Madrid Junior, em, de sí que quizá tener ese rol, pues evidentemente, vamos a hablar claro, ellos serán los mejores, ellos serán los buenos, ellos serán los que generan todo. Pero yo sí que notaba que yo les podía ayudar en muchas cosas y ellos ni se imaginan de lo que me ayudaron a mí a crecer. O sea, yo seguramente si no hubiera estado esos 2 años en el Real Madrid, ahora mismo quizás no sería jugador profesional de baloncesto, por todo. Pero bueno, ellos, lo que me ayudaron es a mí y yo a ellos, eso te digo, es algo que se da por hecho o incluso no se ve, pero es tremendo. O sea, a mí me gusta pensar en que les ayudé, yo no lo puedo demostrar, pero lo que estoy seguro es que ellos a mí me ayudaron muchísimo. Mm. Y, joder, macho, es curioso porque ayer justo hablando con un jugador profesional que acaba de volver de la NCAA a España, pues tenía 3 chavales de fondo que, pues súper curiosos con esto de la NCAA y le preguntaban 1000 cosas. Y dijo, pues yo antes de estar en la NCAA estaba en una liga de Estados Unidos en la que, claro, yo venía de aquí, de jugar EVA, de jugarle plata, y llego allí, pues aquí con con lo que dices, esta idea de equipo, esta idea de ayudar al resto, y llego allí y la liga que no era NCAA era una liga en la que le dijeron, no, aquí el equipo no existe. Aquí tú tienes que estar para hacer estadísticas y ver si te ficha algún equipo de NCAA. Tal. Y claro, cuando lo dijo dije, claro, me dejó loco. Entre nuestra idea de baloncesto de el equipo gana a una idea más solitaria que está a lo mejor creciendo ahora en el baloncesto más estadounidense y me dejó loquísimo. Es complejo. A mí me costaría, o sea, me cuesta entender ese equipo, porque no creo que pueda llegar a funcionar. O sea, evidentemente hay deportes en los que sí, pero en baloncesto lo veo muy complicado, pero es algo que sucede. Y es algo que se puede llegar a gestionar o ver cuando es uno o dos jugadores los que lo hacen. Pero una liga en la que todo, o un equipo en el que todos los jugadores tienen esta mentalidad, me parece Sí, sí. Por muy suerte dijo difícil. uno de los chavales dijo, yo no valgo para ese baloncesto. Bueno, pero es que es muy difícil valer para ese baloncesto, yo creo. O sea, bueno, o sí, pero bueno, está bien que se asuma y que lo tenga claro el chaval. No, sí, sí. Y a continuación te quiero hacer la pregunta que dejó Pablo Rodrigo. Pablo contestó la pregunta de Joan, tomas tú el relevo y tienes que contestar tú ahora la pregunta que dejó Pablo Rodrigo. Y es, ¿cuál ha sido tu peor momento
el momento en el que has pensado, me rindo, y por qué no lo has hecho? Pablo, macho. Venga, vaya lío me ha metido. A ver, son diferentes. O sea, mi peor momento. Bueno, realmente nunca ha habido un momento, te soy sincero, en el que yo diga me rindo, nunca, o que lo piense, nunca lo ha habido. O sea, mi peor momento hemos hablado antes de él, que es esos 15 minutos, eso seguro, de baloncesto seguro. Esos 15 minutos después de la lesión en el partido, eso lo tengo bastante claro. Quizá porque tampoco hay otro muy mal. He tenido la suerte de que ese es claramente peor, porque no hay otros que sean mucho peores. Luego, pero en ese momento nunca pensé en rendirme, ni mucho menos. En ningún momento, ni ningún pensamiento intrusivo fue así. Pero algo parecido me pasó hace menos de un mes, o un mes, cuando, bueno, hablamos con Mallorca y no tenemos la misma idea, no cuadramos, pues porque, bueno, pues el rol que a mí me interesa, pues igual a ellos no. Bueno, el caso que al final decidimos que no renuevo allí. En el momento que salgo al mercado y me doy cuenta de que quizá la lesión, o hay una idea mía como jugador diferente a la que yo sé que tengo o yo creo que tengo. Entonces, en ese momento dudas y dices: "Joder, igual ya no voy a volver a ser mejor jugador de lo que era, esto va para abajo". Quizá ahí sí que me entraron dudas, pero bueno, ¿por qué no lo hice? Fue bastante fácil. Simplemente yo tampoco soy porque no los tengo, no soy una persona que tenga muchos problemas y tal, pero tampoco soy de exteriorizarlos mucho, pero desde la lesión, sobre todo, sí que lo hago un poco más, sobre todo con mi gente cercana. Con el resto no, porque tampoco creo que deba preocupar, pero con mi familia, con mis amigos, con mi chica, sí que lo hago mucho más ahora. Y bueno, pues simplemente hablé con ella, hablé con un par de amigos, hablé con mis padres, y ellos confiaban tanto en mí, o tenían la misma idea que tengo yo de, bueno, pues el mismo valor que me doy yo más o menos, que se me fue más o menos rápido a la cabeza. Así que estuve unos días un poquito más también, porque bueno, es un momento en el que tenías la idea quizá de renovar y tienes que pensar en otros equipos o a ver cuál es la mejor opción. Bueno, es un poco también eso, y se me juntó eso con esta sensación un poco, y fueron unos días un poco malos, pero bueno, fue bastante fácil hablar, incluso con gente que no es tan amiga, que simplemente, pues, hablas con ellos un poco de la situación y, me refiero que sí son amigos, pero no están tan de Ya no círculo está en el cercano día a diario. día todo el día. Eso es. Y claro, tienen tan claro que es una estupidez lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo, que bueno, pues a mí también me hace, tranquilizarme. Y sobre todo, otra cosa que me hizo dejar de pensar esto es que luego, pues, yo voy a entrenar o voy a cualquier sitio y yo me noto bien, y yo me siento bien. Y yo noto que estoy bien, que evidentemente todavía no estoy al 100% a nivel de básquet, físicamente sí, pero que eso lo cojo en cuanto me ponga, lo cojo un poco en cuanto vuelva a un ritmo competitivo con mi equipo con el que voy a jugar. Entonces, bueno, pues en ese aspecto la verdad que me ayudó mucho y se me fue rápido. Pero bueno, esta diría que es Mm, quizás. la peor. Y ahora te toca a ti pensar una pregunta para el siguiente invitado. Y no puedes saber quién es. Tiene que Ya, ser ya, al aire. me lo complica un poco, pero bueno, voy a hacer una pregunta así. Ahí, supongo, ¿será jugador de baloncesto? ¿O no? Bueno, bueno, confío en que haya estado en dinámica de un equipo de baloncesto, Vale. y diré que si no, me llamas y hago Ahí otra te llevo pregunta. otra, vale. Pero sería qué significado o qué valor han tenido tus compañeros, ya sean compañeros de equipo, de staff, servicio médico, todo lo que rodea al equipo. Em, ¿Qué ha significado por lo general esa figura, para ti? Simplemente. Tanto dentro del básquet, o sea, me refiero tanto a nivel de mejorar baloncesto como fuera de ello. Vale. Pues, bueno, creo que vale, es un deportista de equipo o una deportista de equipo. O sea, Vale. creo que se puede aplicar a diferentes. A lo mejor si es baloncesto y no te lo quiero decir Bueno, por tocar los vale, huevos, vale. básicamente. Ahora un poquito de misterio y Claro. sí, de esto, vale. Pues, Guille, tío, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado de estar hablando por aquí un rato. Esperamos que vuelvas a las pistas lo mejor posible y que, joder, que muchísimas gracias también por servirnos de ejemplo, que al final eres un chaval que se ha criado en el club que podríamos habernos criado nosotros, que a base de trabajo has ganado una Euroliga, que sigues ahí día a día a pesar de haberte roto el Aquiles
Y que, joder, creo que eres un ejemplo para cualquier chaval, jugador de baloncesto o no jugador de baloncesto, que quiera dedicarse al deporte o que quiera disfrutar del deporte. Entonces, muchísimas gracias y espero que hayas disfrutado del episodio. Muchas gracias a ti, muchísimo, he disfrutado muchísimo, lo digo de verdad. Creo que, vamos, ha sido genial. O sea, todas las preguntas, cómo lo has preparado todo, me ha parecido genial. He estado muy cómodo, muy tranquilo, no he estado en ningún momento que diga, ay, no me apetece hablar de esto, no creo. Yo creo que Mierda. has estado de 10. En ese aspecto creo que has estado de 10. Y nada, muchas gracias por tus palabras y que sepas que a partir de ahora tienes un oyente absoluto. O sea, que voy a estar siempre. Pues muchísimas gracias. Al final ganamos los dos. Eso Pues, es, eso pues es. nada, Guille, nos vemos con el siguiente invitado. Un abrazo, Oye, tío. saludo, hasta luego.